Bienvenidos a La Grieta, aquí donde la mentira del narcorrégimen se rompe y deja ver la verdad que todos sabemos, pero que a ellos les aterra reconocer. Les saluda Alejandra Gómez, pero algunos me dicen Aleja Pola. Iniciamos de inmediato con las 6 noticias del día. La número 6 la ocupa la Asamblea Nacional del 2015, que se da un año más de validez. Y es que este jueves 9 de enero, se llevó a cabo de manera virtual la instalación de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, y la directiva quedó conformada de la siguiente manera: presidenta Dinora Figuera, primer vicepresidente Marco Aurelio Quiñones, segundo vicepresidente Richard Blanco. La información la estamos compartiendo con todos ustedes desde el post de la Asamblea Nacional del régimen, en la que recordamos para todos ustedes que en sus redes sociales oficiales se dice textualmente que es un acto que reafirma el compromiso con la institucionalidad y el ejercicio democrático en Venezuela. Sin embargo, debemos recordar que la Asamblea Nacional electa en 2015 contó con mayoría opositora y derivó en el llamado gobierno interino del 2019 al 2021. Y más o menos, ¿a qué pinta esta? Estoy por aquí. Ay, más o menos, ¿a qué pinta esta asamblea? ¿Será que Donald Trump le dará el honor a Dinora o le dejará ese honor a Jorge Rodríguez de nombrar presidente de la República a Edmundo González Urrutia? Amanecerá y veremos. Continuamos con la quinta noticia del día, en la que vemos que la Operación Lanza del Sur se moviliza cerca de Cuba. Buques de guerra de Estados Unidos están posicionados al norte de Cuba. El US Ayohima y el US San Antonio fueron reubicados en aguas del Atlántico, al norte de Cuba. Esto es lo que está sucediendo y hoy ocupa el quinto lugar. Y es que, de acuerdo con funcionarios de defensa que declararon al diario The Washington Post, la Operación Lanza del Sur logró la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esto, como fue noticia el pasado 3 de enero, pero lejos de irse del Mar Caribe, los informes indican que estarán un tiempo más y ahora cerca de la isla de Cuba. Están viendo ustedes en pantalla esta publicación en la que vemos que ya Trump, en declaraciones al diario The New York Times, indicó que el trabajo en Venezuela podría durar más de un año, cuando se le preguntó directamente el tiempo de intervenir en la transición a la democracia en Venezuela, tiempo que estará liderando el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros ya vimos a Diosdado llorando con el mazo y todo. Lo vimos y la verdad que también lo disfrutamos. Bueno, al menos yo sí. Continuamos con la cuarta nota del día. Libertad. Libertad de presos políticos muestra rendición del régimen chavista. Y es que el gobierno de España confirmó la liberación en Caracas de 5 presos políticos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, entre quienes se cuenta la reconocida activista Rocío San Miguel, quienes se preparan para viajar a Madrid con apoyo de la embajada. El gobierno español expresó su satisfacción y calificó esta medida como un paso positivo en esta nueva etapa política. La excarcelación coincide con el anuncio del narcorrégimen sobre la liberación de un grupo de presos políticos en medio de esta presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro. Pudimos ver en horas del mediodía a Jorge Rodríguez y estas confirmaciones que ellos llaman excarcelaciones. Pedimos liberación total de presos políticos en Venezuela. Entre ellos figura el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, el ex candidato presidencial Enrique Márquez, según confirmaron medios y fuentes cercanas al proceso. En la lista de liberados también aparece Javier Tarazona, Perkins Rocha y Sofía Chagaún, mientras organizaciones de derechos humanos verifican la salida de más detenidos. El centro como el ICOI, de los centros de tortura, muchos de los nombrados aún no han sido liberados, pero se espera que suceda en las próximas horas y nosotros estaremos muy atentos de darles actualizaciones durante todo nuestro programa y a través de la programación de EBTV. Ajá. Y yo me pregunto, ¿serán liberados todos? Y queda claro que aquí quien manda es el gobierno de Estados Unidos. Delcy está cumpliendo sus órdenes. Jorge Rodríguez dijo que era un acto noble, gentil. Pues, qué gentileza, Jorge Rodríguez.
Y la tercera nota del día, Delcy viajará a Colombia para reunirse con Gustavo Petro. El gobierno de Colombia anunció que el presidente Gustavo Petro se reunirá en Bogotá con la presidenta encargada del narcorrégimen, Delcy Rodríguez. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República confirmó en un comunicado de prensa en el que el encuentro entre el mandatario colombiano y Delcy se realizará en la Casa de Nariño. Esto con el propósito de avanzar en la reconstrucción de la paz, la reconciliación al vecino país. El encuentro aún no tiene definida una fecha concreta. Sin embargo, se espera que de esta reunión, porque así lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reveló que esta reunión se estará dando próximamente allí en Colombia, y lo hizo a través de entrevistas radiales, que durante la llamada entre Gustavo Petro, afirmó que el miércoles entre la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump, el presidente de Colombia le ofreció a su homólogo estadounidense servir como mediador o canal de comunicación con Venezuela. Él lo hizo bajo el argumento de que la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela y que la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia. Esto por la cantidad de kilómetros, decía, que tenemos en frontera entre ambos países. Ahora yo me pregunto, ¿será que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le mandó algún mensajito a Petro? ¿Ustedes qué creen? Cerramos con las 6 del día, no, la segunda en este momento. Comienza entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos, no que no, Diosdado. 3 petroleros filtrados por Chevron van rumbo a Estados Unidos con crudo venezolano. Otros 2 buques estaban este jueves fondeados en el puerto de la refinería de Bajo Grande, y otros 6 se dirigían a Venezuela. Esta información indica que se están dirigiendo este jueves con petróleo de Venezuela, según un análisis de AFP. Otros 2 buques contratados por la empresa encontraban el jueves fondeados en el puerto de la refinería en el este de Venezuela, y otros 6 se dirigían al país sudamericano, de acuerdo con datos proporcionados por Bloomberg. Chevron, como lo sabemos, es la única empresa estadounidense que opera en Venezuela. Fletó estos buques en el marco de sus envíos regulares de crudo a Estados Unidos. Esto según la última estimación basada en imágenes radar del 30 de diciembre. Las reservas terrestres de crudo en Venezuela superan los 22,000 barriles de petróleo, cerca de la mitad de la capacidad de almacenamiento del país. Sin embargo, sabemos las condiciones en las que se encuentra la refinería. Y es que hoy, comadritas, comadre y compadre, Diosdado le hizo creer a los venezolanos que aún lo ven, y él cree que a la comunidad internacional que no estará entregando el petróleo. Nosotros le decimos, no que no. Con esta información vamos a la primera para cerrar las 6 del día, y es que de 5.000 a 11.000 millones de dólares, de 5.000 a 11.000 millones de dólares, repito, escondía Maduro y sus testaferros en Suiza. Reportes de medios suizos que ya se han reseñado en la prensa mundial hablan de las acciones del gobierno de Suiza para congelar los activos del ex dictador Nicolás Maduro y sus testaferros en esa nación. Hace 2 días se conoció que Suiza decidió congelar todos los activos ligados a Nicolás Maduro, pero hace pocas horas comenzó a circular la lista de personas que están y van ligadas a esta medida directamente con el narcotráfico. La ordenanza se sustenta en la ley federal sobre el congelamiento y la restitución de activos ilícitamente adquiridos por personas políticamente expuestas, extranjeras y activas, un mecanismo automático de cooperación institucional, cancillerías, fiscalías, autoridades financieras y de asistencia judicial quedan obligadas a compartir información y ejecutar incautaciones sin dilaciones que implica la ordenanza. La ordenanza implica congelamiento total de activos, cuentas, bienes, valores, propiedades, artículos de lujos, medidas ejecutivas inmediatas, incluyendo inscripciones. Además, incautaciones físicas cuando sea necesario. La cooperación penal obligatoria entre Fiscalía, Finanzas y Relaciones Exteriores suizas blinda temporal y vigente, está blindando desde el 5 de enero del 2026
hasta el 4 de enero del 2030. En esta lista figura Nicolás Maduro, Javier Alvarado Ochoa, Alejandro José Andrade Cedeño, Jorge Arreaza, Angélica María Barrios Noriega, Leopoldo Alejandro Betancur López, Pedro Vignaglia, Eudomario Carrullo Rondón, Josefina Contreras Hernández, Francisco Antonio Covid Cruciaga, Luis Carlos de León Pérez, Ayman El Trudy, Omar Jesús Faría Luces, Ciliadela Gaviria Flores de Maduro, Walter Jacobo Gaviria Flores, Joser Daniela Gaviria Flores, Joswal Alexander Gaviria Flores, Leonardo González de Llán, Eudoro Antonio González de Llán, José Ángel González de Llán, Raúl Antonio Gorrín, Alejandro Isturiz Chesia, Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Adolfo Ledo, Álvaro Ledo Naz, Carlos Eric Malpica, Gustavo Adolfo Perdomo, Rafael Darío Ramírez Carreño, en fin, producción me indica que vamos a pausa y esto no para, no se detiene. Me quedé sin dedos para enumerar todas las marramucias, toda la corrupción, todo lo que este régimen ha destruido y me quedé también sin tiempo para compartir junto a todos ustedes esta lista que está cerrando el cerco a todo el narcorrégimen, sus testaferros, sus aliados y sus socios que tienen ya las barbas en remojo. Señores, vamos a una pausa y al regreso cedemos el timón a quien lleva la batuta los días jueves, el reconocido periodista experto en investigación, mi queridísimo, ya venimos con él, Eduard Rodríguez. No se aparten.